¿Cómo aprendí inglés? Este video es a petición de un seguidor muy especial quien hizo esta pregunta, así que aunque tarde, espero que este video sea de tu agrado. Bueno, ¿cómo fue mi proceso de aprendizaje del idioma inglés? Obviamente tuve inglés en el colegio, en la primaria, cosas sencillas, vocabulario y demás elementos. Yo soy colombiana y estudié en la ciudad de Popayán, desarrollé mi bachillerato y mi universidad. En lo que era la primaria me iba extremadamente mal. Yo todavía me acuerdo cómo yo no era capaz de entender el famoso verbo to be, porque yo decía, pero ¿por qué aquí pusieron are y por qué acá pusieron am? O sea, para mí era extremadamente complicado. Luego en el bachillerato, ahí ya me familiaricé un poquito más con el inglés, sin embargo, no era la mejor. Tengo que reconocer y tengo que destacar que en el colegio en el cual yo estudié teníamos una intensidad horaria de 3 horas o 4 horas a la semana de inglés y realmente era enfocado en gramática y en vocabulario. Pero para mí eso fue muy provechoso porque tenía yo mucho vocabulario. Por supuesto, ahí todo era memorizar y memorizar y memorizar. Ahí sí tocaba que buscar cuál era la mejor estrategia para aprenderse esa cantidad de palabras. En mi caso, escribía 10 veces las palabras, eso me ayudó muchísimo y hasta ahora todavía es algo que me sirve, escribir varias veces y yo como lorito repitiendo, pues en ese momento así se daba y a mí me funcionaba. Quizás a otra persona no le funcione, quizás ya sea una práctica obsoleta, pero hay que reconocer que hay personas que tienen muy buena memoria y en este proceso de aprendizaje de un idioma, la memoria no es una desventaja, es una total ventaja. Cuando estaba en el bachillerato, pues solamente sabía gramática, nunca nos hicieron conversaciones, nada de eso. Solamente nos aprendíamos canciones, aprenderse verbos, que los verbos irregulares, que los verbos regulares, eran 100 verbos, 200 verbos, 300 verbos y realmente yo tengo que reconocer que yo salí del bachillerato con mucho vocabulario. Ya cuando estaba en 10º más o menos, yo le pedí a mi papá, me acuerdo tanto, porque en ese entonces no estaba tan de moda y en ese entonces, es que ya hace muchos años, en ese entonces no estaba tan de moda el inglés como lo está ahora. A propósito, by the way, I'm 30, tengo 30, I'm 30. Y en ese tiempo no estaba tan popular el inglés, apenas estaba empezando a ser popular, porque ahora es escuelas de inglés por todo lado, cursos de inglés, o sea, no tenía esa misma popularidad que tiene hoy en día. Y yo no sé por qué le dije a mi papá, ¡ay, papá, será posible! ¿Usted cree que me pueda meter a un curso de inglés? Es que escuché que hay un curso de inglés en tal lugar. Y mi papá dijo, no, sí, ese inglés es muy bueno porque tu primo con ese inglés fue que lo mandaron a capacitar por allá a Estados Unidos. Vamos a averiguar, tan lindo mi papá. Y fuimos con mi papá a averiguar, también era para no estar tan estresada porque en el colegio era como que no tenía muy buenas amigas, entonces como cambiar de espacio. Y tan lindo mi papá me llevó, me inscribí y ahí fue que yo empecé a aprender realmente inglés. Yo tenía una gran ventaja, lo que me hacía superior a mis compañeros, que en ese momento pues yo era la menor porque todos tenían 30, la edad que yo tengo ahora 25 y yo tenía 15 años. Y me sirvió muchísimo relacionarme con esas personas ya mayores. Y yo resaltaba porque tenía mucho vocabulario, pero era muy tímida, no me arriesgaba a hablar. O sea, tenía vocabulario por montón. Salí de ese curso que fueron 2 años y medio hablando inglés como gringa. Les juro que yo pensaba en inglés. Yo hacía planes en inglés. Ok, tomorrow it's gonna be a great day. O sea, yo me apasioné tanto por el inglés. O sea, me entregué. Mi vida se convirtió en ser la mejor en ese curso de inglés. Algo que ayudó muchísimo fue el profesor, un profesor que logró descubrir que yo sabía inglés, pero que era muy tímida, que era muy penosa. Y él me decía, Adriana sabe, ok Adriana, tell me. Y fue así como el profe empezó como a romper ese hielo y yo hablaba poquito, pero hablaba, no voy a decir que tenía la mejor pronunciación, para nada, pero yo escuchaba, tenía un amigo que era estadounidense y chateábamos ahí por Messenger y todo en el Messenger de ese momento y practicaba muchísimo inglés, muchísimo, o sea que yo podía tener unas conversaciones súper fluidas. ¿Cuál era ahí el truco? La práctica. El truco de esto es apasionarse, incluirlo en tu vida, o sea, así a ese límite llegué yo, o sea, era pensar, tratar de
de escribir mi idea en inglés mentalmente. La única persona con la que tenía para practicar era el chico que era de Estados Unidos, pero no era todos los días, era los fines de semana. Y realmente fue muy, muy beneficioso para mí. Y mientras estaba realizando ese curso, pues llegó el momento de decidir qué iba a estudiar y yo ya la tenía clarísima, que yo quería ser profesora de inglés y de español, porque el español siempre me había gustado, lo que tiene que ver con la expresión, con la redacción, con la escritura, eso siempre me había llamado la atención. Y lo nuevo fue el inglés y fue como, uy, Adriana va a estudiar inglés, o sea, era como la novedad, inglés, pero también era como muchas personas no sabían, pues sí, porque era como derecho, medicina, las carreras predominantes en aquel momento y todavía, ¿cierto? Y me decido yo por el inglés y me decido yo por ser profesora, porque no estudié solamente inglés y español, no, yo estudié licenciatura en educación con énfasis en lengua castellana e inglés, de modo que el componente pedagógico para mí es vital. Estando en la carrera, mi inglés empezó a decaer un poquito. ¿Por qué? Porque yo ya no lo practicaba, dado que tenía materias relacionadas con la pedagogía, la didáctica y la metodología, y el enfoque fue más cómo enseñar inglés. Ese fue el enfoque durante los 5 años mayoritario. Claro que mirábamos inglés y todos esos elementos estructurales de la lengua, pero no a profundidad. Eso yo lo tuve que hacer de forma autónoma. ¿Por qué? Porque después decidí entrar a estudiar maestría en lingüística y ahí me tocó por mi cuenta abordar esos temas a nivel fonético que yo no conocía. Poco a poco los fui dominando porque ya había una base. Con esta breve historia que te comparto, quiero enfatizar la importancia de la práctica. Yo honestamente estudio todos los días, porque una cosa es el título profesional, pero ¿cuántos de nosotros tenemos el título, el certificado, pero nos ponen a hablar y no podemos? ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Cuando estaba haciendo la maestría no era que todo el día me la pasara hablando en inglés, no, para nada. Ahí siento también que gané mucho conocimiento formal de la lengua, pero no habilidades comunicativas. Ya me tocó por mi cuenta. ¿Qué hacía yo? Me miraba noticias, títulos, ponía noticias sin subtítulos y escribía con mi libreta. Esa palabra. Uy, ahí no entendí. Porque pasaban a veces, aparecían películas, por ejemplo, y me decía mi papá, a ver, ahí sí están hablando vos, ¿entendés? Y yo, sí, papá, sí entiendo, pero, por ejemplo, esa palabra no. O me decía mi mamá, a ver, traducime ahí qué dijo. Y para mí era como, ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque había un lapso de tiempo que yo no estaba dedicada a practicar, o sea, tenía vocabulario, pero esa habilidad de listening la había perdido, esa capacidad auditiva de percepción la había perdido. ¿Por qué? Por la ausencia de la práctica. Por consiguiente, mi recomendación siempre a mis estudiantes, porque yo soy una estudiante eterna del inglés, o sea, yo todos los días estudio inglés. ¿Por qué? Porque si uno quiere dominar algo, tiene que estudiarlo. O sea, te voy a dominar, voy a estudiarte, y esa es la manera. Y lo que me ayudó también fue arriesgarme a hablar. Siempre que haya una oportunidad para hablar, hay que aprovecharla. Que usted ve un gringo por ahí mal parqueado, venga para acá y hablamos, venga para acá y conversamos. Aprovechar para practicar. Si uno no se lanza al ruedo, tiene vocabulario, tiene estructuras gramaticales aquí, tiene conversaciones internas, pero al momento de estar en la situación, ahí se incluyen elementos que no solamente están relacionados con el dominio del inglés. Ahí entran los temas emocionales, porque a uno le da pena, qué vergüenza, me voy a equivocar. Y toda esa información satura nuestra cabecita, nuestra mente. Y a eso sumémosle que tenemos que organizar una oración, tenemos que escuchar, tenemos que entender y tenemos que responder. Por ende, el inglés hay que abordarlo sin miedo, sin miedo. Todos podemos aprender inglés, necesitamos constancia y práctica. Que es que tal persona aprendió inglés en 3 meses. Tal persona. Yo no soy tal persona. Mi experiencia es diferente. A lo mejor yo voy a requerir 4 meses, 5 meses, 1 año. Y por supuesto, apreciados estudiantes, no vamos a aprender a dominar una lengua en 3 meses. O sea, no podemos caer en esa falacia porque no es posible dominarla. No. Que podamos aprender, que podamos estructurar oraciones, que podamos tener una conversación, por supuesto, pero dominarlo al 100%, no, porque el aprendizaje es inacabado. Todos los días está aprendiendo uno, todos los días aprendo. Hay palabras que me cuestan pronunciar, por supuesto, y no me da pena reconocerlo.
¿Y qué tengo que hacer? Pues practicar, estudiar hasta que logre perfeccionar mi pronunciación. Reconociendo que no soy hablante nativa, que soy hablante nativa de una lengua maravillosa, multidiversa, que tiene ciertas limitaciones en cuestiones fonéticas cuando uno quiere aprender inglés, por ejemplo, pero son más las ventajas que tenemos como hispanohablantes que las desventajas. En orden de ideas, aprender inglés es fácil para el que quiere, para el que se compromete. Me esfuerzo, practico y trato de ser el mejor, pero la competencia siempre tiene que ser con uno mismo. A grandes rasgos eso es lo que puedo compartir. Yo no he dejado de aprender inglés, sigo aprendiendo inglés y les he recomendado estrategias, técnicas que van desde tener tu agendita, escribir palabras que tú no conozcas, ver pequeños videos, extraer la información general, volverlo a ver para ver si entendiste más cositas, hacer relación, mirar los gestos, mirar el tono en el que se dice la palabra, y todo eso nos va a brindar información para comprender lo que se está mencionando ahí. Y por supuesto, si yo puedo contribuir a ese proceso de aprendizaje, con mucho gusto. En este momento tenemos un curso totalmente gratuito los martes y los jueves a las 7 p.m. en esta plataforma. Aquí en esta plataforma ya subo los videos pregrabados, toda la pista de reproducción. Espero que lo comentado aquí haya sido útil y muchísimas gracias por sugerir contar un poquito de mi experiencia, un poquito resumida, y espero hacer otro video en el que les pueda contar otros elementos que contribuyan a su proceso de aprendizaje.